La palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Vamos a leer intercalado. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambiantes allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no halláis de las cosas de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordó sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fueron edificados este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se recordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Vamos a decir 2 veces: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Dios es santo. Por eso, el templo en que Él habita también es santo, y también el templo que Él usa es santo. La Biblia está dividida en el Nuevo y Antiguo Testamento. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver la forma en cómo nosotros tenemos que servir a Dios e incluso cómo uno tiene que edificar el santuario para servir a Dios. Por eso, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, podemos ver que todo se enfoca en la obra que es alrededor del templo o la fe que es alrededor del templo, y también habla acerca sobre la historia de Israel. Nosotros tenemos que entender con gran profundidad acerca del templo. Si nosotros vemos a Moisés, él recibió la revelación en el monte Sinaí a través de cómo tiene él que hacer el templo, y así creó en el desierto ese templo, y luego Salomón edificó el templo en Jerusalén, y en Jerusalén el templo fue creado con diferentes piedras. Pero las personas que entran en el templo para poder servir a Dios son los sacerdotes que vienen de la tribu de Leví. Y estas personas entran en el templo y así sirven a Dios. Uno, al estar afuera del templo de Dios, no puede servir a Dios, sino solamente al estar dentro de ello. Por eso, como solamente los sacerdotes entran en ese lugar, estas personas representan a todo Israel, y así obra dentro de él para que así represente a todos, y así todos es como si hubieran entrado en el templo. Así es como ellos sirvieron a Dios en el templo. Uno afuera del templo no puede servir a Dios, solamente uno tiene que estar dentro del templo para así poder servir a Dios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos sobre el templo, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que nuestro cuerpo también es templo, como nos dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que vosotros sois templos de Dios? O también podemos encontrar ese templo que recibió Moisés en el monte Sinaí, o también Salomón, quien edificó ese templo en Jerusalén. E incluso también podemos encontrar otro ejemplo de que Jesús dijo que su cuerpo era el templo. Pero entonces uno puede confundirse cuando habla sobre estos diferentes templos, y uno no podrá saber bien. El hecho de que nosotros somos el templo de Dios significa que el Espíritu Santo ha morado dentro de nosotros, y como es santo, así es como nosotros nos convertimos en templo. Como Dios es santo, como el Espíritu Santo es santo y está dentro de nosotros somos llamados templo. También nosotros en la iglesia le llamamos templo,
templo. Y entonces este lugar es donde nosotros creamos, pues damos y entregamos el culto. ¿Por qué? Porque en Efesios 1:23, ¿qué nos dice? La iglesia, se habla de la congregación. Y dice que la congregación, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y entonces, como la iglesia, o sea, la congregación, como es cuerpo de Cristo y como es el lugar donde pues entrega el culto a Dios, y entonces como el cuerpo, que es el lugar donde entregan el culto, entonces ahí también se le puede decir templo. Este lugar también se le puede decir templo. Pero entonces nosotros también somos templos. ¿Qué nos dice a nosotros? Que vosotros sois templo de Dios. O está hablando a todos, ustedes y a todos, o sea, a todos nosotros. Por eso nos está diciendo que todos nosotros podemos ser templos de Dios. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Dios. Por eso cuando dice sois el templo de Dios, entonces nosotros sabemos de que dentro de nosotros, como uno, también podemos entregar delante de Dios. Por eso cada uno no puede ser como uno quiere. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, ustedes tendrán el fruto. Y si se separan de mí, entonces se secarán. Por eso, nosotros al tener nuestra vida de fe, no es algo que nosotros hacemos cada uno. En estos días hay un movimiento de no a la iglesia. Entonces, no sé si es porque cada uno de ellos quieren tener ese culto a cada uno o están negando la congregación, sino que cada uno de ellos dicen que son templo de Dios y cada uno de ellos tratan de rendir el culto por cada uno. Pero ¿qué es lo que Dios nos dijo? Sois el templo de Dios. Entonces nos está diciendo que cada uno de nosotros, como somos el cuerpo de Dios, nosotros no podemos decir, yo no necesito la iglesia, sino yo quiero rendir culto yo solo. Pero entonces esas personas son personas que están negando el cuerpo de Cristo. Por eso, entonces nosotros al estar dentro de la iglesia es como ese pámpano que está pegado a la vid y así puede vivir. Pero si este pámpano es cortado y se deja, entonces esta eventualmente será secado. Se secará. Si nosotros miramos, por ejemplo, si nosotros en un mes podemos encontrar 12 meses y en 12 meses 52 días del Señor. Pero entonces si una persona que asiste al día del Señor cada día, entonces estas personas podemos ver que su vida de fe es fortalecida y crece en cada momento. Y entonces podemos ver que estas personas reciben lo que ellos tienen que recibir y esa palabra de Dios, y podemos ver cuántos ellos han crecido, pero los que no, podemos ver cuánto ellos no han crecido. Por eso, como siendo la iglesia, no tienen que entrar dentro de ese lugar y tienen que ser cuerpo de Dios. Pero entonces hay muchas personas que dicen, yo tengo el poder, yo tengo el poder, y dicen, yo puedo echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y entonces cuando viene uno al Señor, ¿qué es lo que dice? Yo hice lo otro, yo también eché fuera demonios. Pero ¿qué fue lo que dirá el Señor? Yo no te conozco, tú eres una persona ilegal, tú tienes la fe, pero todo lo haces ilegalmente. Aunque echas fuera demonios, tú lo estás haciendo ilegalmente. Por eso, nosotros solamente tenemos que estar dentro de Cristo para que pueda ser aceptado como la ley de Dios, como esa ley de Dios. O sea, tenemos que entrar. Por eso Dios no sobrepasa el hecho de que uno tiene que entrar dentro de Cristo. Por eso, nosotros al escuchar la palabra de Dios, entonces nosotros al escuchar la palabra de Dios, no decimos que la ley es la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué lo dice en Juan 1:17? Pues que lo que la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron dadas a través de Jesucristo. Por eso, uno tiene que creer esa palabra de Dios que viene a través de Jesús para que pueda ser la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Moisés no es la verdad. Que nos dice en Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10, ¿qué es lo que nos dice? Que nos está enfatizando que la ley cambia. La ley cambia. Pero cuando estamos dentro de Jesús, ¿qué es la verdad? Solo dentro de Jesús podemos experimentar esta verdad. Por eso, si nosotros vemos a Moisés, ese templo que fue creado en Moisés, o incluso ese templo que está en Jerusalén, es una parábola.
Es una parábola. Yo cuando creí en Jesús por primera vez, había momentos en el cual yo sentía que el Antiguo Testamento tenía una gran autoridad y parecía como la palabra de un abuelo que tenía pues una gran autoridad. Pero el Nuevo Testamento parecía como si fuera una palabra un poco más leve. Y no tenía esa autoridad. Y como en el Antiguo Testamento decía Jehová, entonces uno sentía ese temor. Pero en el Nuevo Testamento dice Jesús, Jesús, como algo que hasta los niños pueden llamar. Sin embargo, las personas al escuchar esto, pues podrán confundirse. Pero lo que dice el Antiguo Testamento, la verdad, algunas personas piensan que el Antiguo Testamento es como la verdad y el Nuevo Testamento es como un tipo de parábola. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero entonces, ¿cuál es ese templo? ¿Qué dice? Pero entonces los discípulos, incluso luego de que Jesús murió y resucitó, conocieron que era lo que estaba hablando, de que estaba hablando de su cuerpo. Cuando dice de que ese templo de Jerusalén se ha destruido y luego en 3 días pues lo edificaré, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero entonces hay muchas personas hablan de esto como si fuera un tipo de parábola y simplemente pueden pensar esto como si fuera un parábola. ¿Por qué? Porque si ven las cosas que ven, como la casa que ven, ese templo que vieron con sus propios ojos, entonces uno dice, ay, pues cómo van a poder destruir esto, y como siendo esto pues templo, ¿cómo puede decir que el cuerpo puede ser templo? Entonces las personas comienzan a interpretar esto. Pero ese cuerpo, esa carne de Jesús está hablando acerca del templo, está hablando sobre la verdad, está hablando la verdad acerca del templo. Y el Antiguo Testamento y ese templo que fue creado con las manos del hombre, ese templo que fue creado con el hombre es parábola. Es parábola. Pero entonces simplemente las personas piensan que el templo del Antiguo Testamento es la verdad y Jesús es parábola. Pero, queridos hermanos, es completamente lo opuesto, que nos dice en Hebreos 9:9 que todo es parábola, todo templo es parábola y el cuerpo y la carne de Cristo, de Jesucristo, es la verdad. Por eso, ese templo es el templo que fue creado a través de las manos del hombre, en el cual las personas entraron en ese lugar. La verdad, no pueden cambiarse. ¿Qué significa? No pueden volver a nacer. Ellos no pueden nacer. Aunque ellos tengan ese encuentro con Dios en ese lugar, ellos no pueden tener ese cambio en ellos. ¿Por qué? Porque Dios dio esa autoridad al ángel y así ellos pudieron manifestar esto. Pero Jesucristo, al venir en nosotros, Él mostró al Hijo personalmente en nosotros. ¿Quién es el templo? ¿Qué es el templo? ¿Qué es Jesús? ¿Qué nos dice en Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está diciendo que el verbo y Dios eran uno, que era uno. Era uno. Él, ¿quién es el Dios? Él, ¿quién es el verbo? Él es el verbo que se vino en nosotros y se hizo carne. Por eso, esa carne de Jesucristo y ese verbo que estuvo desde el principio es el mismo, es uno. Es uno. Por eso, Él está dentro de la deidad de Dios, está en el cuerpo de Jesús, está lleno en el cuerpo de Jesús. Nosotros en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, podemos encontrar el candelero, la cual pues mostraba todo, pues alumbraba el lugar, las mesas de los panes, la cual era la ofrenda de paz, y incluso el altar del incienso, en el cual era el lugar donde entregaban la ofrenda, y nosotros dentro de ellos, todo esto, lo que podemos encontrar, está hablando sobre la deidad de Cristo, de Dios, está hablando sobre esa deidad como fuera parábola, pero solamente al estar dentro de Cristo podemos experimentar esa deidad de Cristo, esa deidad de Dios. Dentro de Jesús, ¿qué es lo que dice? Está lleno de esa deidad de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Ustedes coman de mi carne. Cuando nosotros comemos de su carne, entonces nosotros podemos recibir ese alimento de la vida eterna. Y nosotros así podemos recibir esa vida que estuvo desde el principio. Y cuando nos dice, ustedes comen de mi carne, esto es
parábola. Es parábola. ¿Por qué? Porque nosotros al tomar de esa sangre de Jesús, nosotros somos libres del pecado y así nosotros podemos obtener la vida y así nosotros podemos tomar esa sangre de Cristo, de Dios. Por eso, todo aquel que está dentro de Cristo puede experimentar esa deidad de Dios y nosotros dentro de él podemos nacer nuevamente. Nosotros en el Antiguo Testamento podemos ver las personas que recibieron la circuncisión, son las personas que han vuelto a nacer nuevamente y esto fue usado como parábola. Pero nosotros al estar en Cristo ahora recibimos esa circuncisión por toda la eternidad y así nacemos nuevamente al estar de Cristo y ahora no necesitamos la circuncisión. Por eso nosotros al estar solamente en Cristo, nosotros podemos servirle a Él. Este es el templo. Jesús es el templo. Por eso, entonces, nosotros al estar dentro del templo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No es solamente a ver a Dios, no es el ver a Dios, sino que es servir a Dios. Nosotros en el pasado podemos ver que en la tribu de Leví, algunas personas, ellos entraron en ese lugar y sirvieron, pero esto no es como símbolo, sino que cada uno de nosotros tenemos que entrar en ese lugar, tenemos que entrar en ese lugar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes entren en mí, ustedes tienen que estar dentro de mí, como nos dice en Efesios 1, que es la promesa de Dios, el estar dentro de Jesús, como nos dice en Efesios, es entrar en Jesús. Si nosotros no entramos en Jesús, entonces nosotros no tenemos ninguna relación con Dios. Esto es la ley. Cuando nosotros nos dice, uno tiene la fe y uno puede tener poder y uno tiene pues milagros y puede realizar prodigios y señales, pero si uno no está en Jesús, entonces no tendrá ninguna relación. Tenemos que entrar en Jesús. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, como nosotros estamos dentro de Jesús, nosotros podemos ver que cuando llueve, entonces si uno está dentro de la casa, uno no se va a mojar. Entonces, como de la misma forma, como completamente divide esto. La persona que está dentro de Jesús y la que está afuera es completamente diferente. Y la persona que está fuera de Jesús recibirá los diferentes desafíos y seducciones de este mundo y también comenzará a ser dominado por la autoridad de la muerte e incluso estarán las cosas del mundo, pero esto no será así si está dentro de Jesús. Entonces, si es de la misma forma, es lo mismo. Si una persona que está fuera en el verano tendrá mucho calor y si está dentro en el aire acondicionado, pues será refrescado. Y de esta misma forma, si uno en el verano, si en el invierno está afuera, tendrá frío y el que está dentro tendrá calor. De esta misma forma, como uno puede sentir esto, la persona que está fuera de Jesús y la que está dentro de Jesús es completamente diferente. La que está dentro de Jesús, la verdad, podrá ver todo lo que Dios le está mostrando, la deidad de Dios y le experimenta todo esto. Cuando uno tiene la Santa Cena y dice que coma del pan y beba de la sangre, uno pensará esto en formas muy livianas. Pero yo hace 2022 años vi como una persona que era paralítica, esa persona tomó de la Santa Cena y en ese momento el demonio salió de ella y su cuerpo volvió a ser sano. Solo al tomar esto. Entonces uno cuando toma esto, entonces uno tiene que aceptar y tiene que aceptar de que esa palabra que estuvo desde todo el principio entró en uno y esa sangre que derramó Jesús está en nosotros. Vamos a mirar todos juntos ahora Colosenses capítulo 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo Colosenses? Si vemos Colosenses capítulo 2, versículos 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principio y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha en mano, hecha de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que dentro de Cristo está la plenitud de la deidad de Dios y nosotros al estar dentro de Él tenemos completamente por hecho y así nosotros tenemos que volver a nacer por completo. Queridos hermanos, nosotros ¿cómo entramos en Él?
Por favor, en este momento, todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos y levanten sus cabezas y cierren sus ojos y piensen con cuidado. Y piensen, ¿dónde estoy yo en este momento? ¿Será que yo he entrado en este templo, en este lugar, en este edificio? ¿O yo he entrado en Jesús? Queridos hermanos, no tienen que entrar en Jesús. Como el templo de afuera y el estar dentro, eso es completamente diferente. El estar dentro del templo de uno tiene que tener esa santidad. Así de esta forma tenemos que estar en el templo. Nosotros al esperar el bus tenemos que entrar en Jesús. Tenemos que estar en Jesús. Y así nosotros tenemos esa inspiración. Y así nosotros podemos recibir lo que Cristo nos quiere dar a nosotros. Esa deidad que está en Cristo. Podemos experimentar esto. El menospreciar esto es menospreciar esa deidad de Cristo. ¿Será que uno está dentro de Él? Nosotros siendo templo podemos servirle a Dios. Por favor, vuelvan a abrir sus ojos. Queridos hermanos, uno tiene que mirarse a sí mismo si uno está dentro de Cristo. Vamos a poner en puño cerrado y vamos a decir, viviré en Jesús toda mi vida, viviré en Jesús toda mi vida, viviré en Jesús toda mi vida, viviré en Jesús toda mi vida. Así es, en toda nuestra vida tenemos que pertenecer en Jesús, tenemos que entrar en Jesús. Cuando nosotros decimos que nosotros somos templo de Cristo, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando dice de que Jesús es templo, entonces podemos ver que solamente al estar dentro de Él podemos servir a Dios como templo. Solo estar dentro de Cristo, como Jesús estuvo dentro del Padre y el Padre estuvo en Jesús, y nos está diciendo que nosotros así forma entremos en Él para así podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque así no podemos ver al Padre si no estamos dentro de Él. El hecho de que nosotros somos templo es porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y el hecho de que nosotros decimos de que Jesús es templo es porque nosotros solamente al estar dentro de Jesús podemos decir de que que podemos servir a Dios como templo. Nosotros a rendir el culto, nosotros podemos, al estar dentro de Él, podemos verle a Él a través del culto. Hay unas personas que dicen, yo creo en Dios, pero yo no creo en Jesús. Pero queridos hermanos, esto no es lo correcto. Esta persona está negando esto. Esta persona no tiene ninguna relación con la salvación y la vida al decir esto. Por eso también las personas, los hijos de Adán, también ellos llamaron a Dios, y también en el Antiguo Testamento llamaron a Dios, pero eso no significa que sean iguales a nosotros. Queridos hermanos, ustedes y yo, al estar dentro de Jesús, podemos ser hijos de Dios, y al estar dentro de Él, podemos tener este cambio, y como nosotros estamos en Él, podemos recibir ese interés de Dios, podemos atraer ese interés de Dios, pero si estar fuera de Él, no tenemos ninguna relación con ello. ¿Qué fue lo que Jesús nos dijo a nosotros? Yo soy la verdad. ¿Esto qué significa? Que Él es la verdad, que Jesús es la verdad, que el templo es la verdad. Y ese templo que nos llama la ley de Moisés, la verdad solamente es parábola, es parábola de la verdad. Y la verdad, pues, la realidad, pero como parábola, no puede ser la verdad, sino es como sombra. Pero entonces Jesús, ¿quién es el templo? Él es la verdad. Por eso todo aquel que está dentro de Él, todo aquel que está dentro de la verdad, así nosotros podemos experimentar esa verdad, y así nosotros podemos ser completados en Él y ser cambiados dentro de Él. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Si ustedes están dentro de mí, ustedes tendrán la verdad. O si ustedes conocen la verdad, entonces ustedes tendrán la libertad. Solamente al estar dentro de Jesús podemos tener esta libertad. Por eso, el hecho de que Jesús es templo, es la verdad. Nos está hablando todas las cosas que nosotros debemos ver, este edificio que nosotros ver, todo es parábola. Y así todo, como dentro de eso, nosotros entramos y entregamos los sacrificios. Todo eso era palabra. Ahora, al estar dentro de Jesús, nosotros vivimos en Jesús, rendimos culto en Jesús. Y al estar dentro, tenemos que siempre estar dentro de Jesús, y así podemos vivir por toda la eternidad. Si nosotros vemos en los bancos, podemos ver que vigilan las acciones de las personas con las cámaras de vigilancia. Y así
A través de estas cámaras vigilan todas las acciones y de esta misma forma el Espíritu Santo al estar dentro de nosotros, ahora nosotros somos vigilados a través del Espíritu Santo y así es como la vida de los cristianos, de los creyentes son santos porque ahí son vigilados a través del Espíritu Santo y así nosotros al estar dentro de Jesús siempre podemos ser santos porque estamos dentro de Él. Tenemos que estar dentro de Jesús. Así podemos ser templo. El hecho de que Jesús es el templo es la verdad. El hecho de que Jesús es el templo es la verdad. La persona que acepta esto, entonces tiene esa vida de fe que es apta. Jesús es el templo. Jesús, como es templo, Él es la verdad. Vamos a decir todos juntos, Jesús es el templo. Otra vez, Jesús es el templo. Otra vez, Jesús es el templo. Vamos a decir todos juntos, Jesús, quien es el templo, es la verdad. Vamos a decir todos juntos, Jesús, quien es templo, es la verdad. Jesús, quien es templo, es la verdad. Así es, queridos hermanos. Nosotros tenemos que entrar dentro de Jesús para así poder servirle a Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que el Espíritu Santo al entrar en nosotros seamos templo. ¿Qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Ustedes al estar, yo estoy dentro del Padre y ustedes al estar dentro de mí, ustedes podrán estar dentro del Padre y pueden constar en el Padre. Ese templo del Antiguo Testamento es un modelo y a Jesús, quien es templo, es la verdad. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes sirvan a Dios dentro de esto. Oremos en este momento. Nosotros al orar, oremos confesando y pensando, ¿ustedes será que están dentro de Jesús o están fuera de Jesús? ¿Será que ustedes rendirán el culto estando fuera de Jesús o dentro de Jesús? Si ustedes son templo de Jesús o no, si ustedes verdaderamente están dentro de esa verdad o estarán afuera de esto. Por favor, en este momento, confiesen que ustedes estén dentro de Él, que ustedes así servirán a Dios, que ustedes así por toda la eternidad quieren estar dentro de esto y así tendrán la vida eterna. Que ustedes estén dentro y ustedes así puedan experimentar esa deidad que está en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar todos juntos.